Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Expediente 24. Como todos los martes, los saludo a coequiper Seba Darrichón. Hola, Seba. Hola Nico, buen día, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, bien. Bueno, del otro lado, los pongo un poco en tema. Recuerdan que hemos tenido aquí el abogado Gustavo Feldman, que hablaba de un caso de IDM. En ese momento escuchamos un audio donde había una presunta negociación entre algunas personas. Uno de ellos, una persona que estaba acampando en la puerta de la empresa IDM. Bueno, se sucedieron un montón de novedades que la vamos a volver a hablar con Gustavo Feldman. Hola Gustavo, gracias por recibirnos. Hola, Nicolás, Seba, un gusto como siempre. ¿Cómo estás vos? Sí, efectivamente, Lo primero que les quiero decir es lo siguiente. La fuente periodística que ustedes tenían es absolutamente fidedigna. Aragón, en la audiencia en sede penal que hubo, no negó que haya sido el autor del audio que ustedes pasaron al aire. Y el abogado de Aragón, el abogado defensor, admitió la existencia de ese audio y pretendió, el colega, con todo derecho, pretendió explicar lo inexplicable. El juez, el doctor Gaza, en la audiencia del jueves pasado, citó y impuso una serie de medidas de coerción, la prohibición de acercamiento, es decir, ratificó y ahondó las medidas de cese de hostigamiento, prohibición de acercamiento, prohibición de contacto a través de las redes, etcétera, etcétera, que había dispuesto la doctora Otaola del fuero laboral. Ok. Pero este aquí, que desde ese día jueves hasta ayer mismo, ayer a la tarde mismo, hubo una recurrencia en violar esas pautas de coerción que había impuesto la justicia penal. Y por parte de Morena Aragón, que creo que es la hija de Jorge Aragón, también hubo una violación de la orden emanada de la señora jueza laboral. ¿De qué Con tipo de lo cual violación? nosotros ¿Qué esta tipo de mañana, violación? ¿Qué tipo de violación es, Gustavo? del cese de hostigamiento, de seguir firmando la planta, y etcétera, etcétera. Ok. De manera tal que hoy radicamos una denuncia penal autónoma, que no sé si tramitará de manera conexa con la otra actuación penal o no, eso lo define el Ministerio Público de la Acusación, pero eh, la justicia de San Lorenzo, la justicia penal de San Lorenzo, dispuso la realización de una audiencia mañana a la mañana, donde el fiscal va a pedir que se revoquen las medidas alternativas a la prisión preventiva y el código indica que cuando esto es así, tengo para mí que el fiscal va a pedir la prisión preventiva de Aragón por haber violado en forma reiterada, expresa y explícita las cauciones impuestas, las medidas de coerción impuestas por la justicia penal. ¿Por qué delito sería la privación de la libertad? Bueno, no, es por el delito ya imputado. No sé si el fiscal además le imputará desobediencia, pero no hace falta la perpetración de un delito para que la fiscalía pida como la medida cautelar más severa por violación de las medidas de coerción impuestas antes. Ok. No hace falta que esa violación constituya un delito. No obstante, hay jurisprudencia en la provincia y en la jurisdicción de que esa violación de las medidas de caución constituyen desobediencia, que es un delito autónomo de acuerdo al artículo 239 del Código Penal. Sobre todo porque el juez Gaza fue muy explícito, o sea, les diría que hizo una suerte de docencia jurídica con Aragón, explicándole, detallándole que primero que hay un derecho constitucional a la protesta, sí, pero no se puede protestar, no se puede ejercer ese derecho de cualquier forma porque desaparece el derecho, se torna en otra cosa, en un proceder ilegítimo, arbitrario, ilegal y hasta delictual. Eso como primer punto. Como segundo punto, fue muy claro, muy explícito. Nosotros pedimos además que se le prohíba salir del país para tenerlo sujeto al proceso. El doctor Gaza no hizo lugar a esa circunstancia. Habíamos pedido nosotros una firma semanal en la OGJ. El doctor Gaza la impuso a nivel quincenal, pero fue muy explícito en cuanto a
prohibirle el acercamiento, prohibirle el hostigamiento, prohibirle el contacto y la propalación de todo tipo de circunstancia atinente al caso por las redes sociales. El juez lo mencionó expresamente. De manera tal que esto motivó que, ante la reiterancia en la violación de este tipo de medidas, el doctor Nicosia haya pedido la audiencia, la pidió, creo que la pidió esta mañana, y hoy al mediodía nos acaban de notificar que la audiencia va a ser mañana a las 10 de la mañana. Bien, ¿cuáles son las expectativas al respecto en Bueno, lo que es la a ver, investigación de fondo, más allá de esto que es respecto del proceso? ¿Cuáles son las novedades? Vos nos venías comentando que habían reconocido los audios, de que habían podido participar de esa audiencia, que no hubo ningún tipo de negativa. ¿Cuál es la proyección que haces de acá en adelante? la proyección, nosotros tenemos para nuestro convencimiento en el análisis objetivo de las probanzas que se han ido reuniendo, que acá hay una clara tesitura que, si no está incursa, está rayana en la extorsión. Entonces merece la pena investigarse si estamos frente a un proceder extorsivo. Y hacia allí vamos. Y creo que la Fiscalía también va hacia allí. Porque, reitero, o sea, doy un detalle. Yo dije en la audiencia, el imputado no persigue hacer valer los derechos societarios de nadie, no persigue preservar la fuente de trabajo, no persigue preservar el medio ambiente, persigue dinero, exclusivamente, y a como dé lugar. Y eso no se puede permitir. Ni a Aragón ni a nadie, ¿no es cierto? Bien. Tiene una postura absolutamente hipócrita, por ejemplo, con lo del medio ambiente. Lo que hizo Aragón cuando tuvo que remover el colectivo, porque si no lo removía la fuerza pública y lo mandaban al corralón municipal de San Lorenzo, fue liberar el contenido del baño químico que tenía en el colectivo, en plena vía pública. Con lo cual, ¿de qué preservación del medio ambiente me habla? Es decir, esto es una farsa, o era una farsa, la estamos desmontando poco a poco, y bueno, y el juez Gasa se lo dijo también. Si usted cree que hay una violación a las pautas constitucionales y legales de preservación del medio ambiente, si usted cree que está afectado su derecho constitucional de propiedad, de lo que fuere, tiene los medios para ocurrir a la justicia. Aragón ha contratado profesionales que evidentemente están convocados desde el ámbito privado. Yo no me voy a meter en la cuestión de los honorarios, ni muchísimo menos, pero Un quiero ex decir, juez, ¿no? Un ex juez de claro, Reconquista. él sabe cómo se deben hacer estas cosas, porque de hecho en algunos casos las ha hecho. Es decir, que este ir por las vías de hecho, este matonismo que él pretende imponer, lo hace a sabiendas de que es ilegal. Lo hace a sabiendas de que es ilegal. Es decir, y pretende concretar por las vías de hecho, por la fuerza, lo que la única manera de intentarlo es por las vías legales, porque si no es el aquelarre, si No hay no es el ninguna, Far West. no hay ninguna presentación en la justicia civil por una cuestión societaria, por un reclamo de pesos, no hay nada, A digamos. ver, si la hay, hasta donde sabemos, no la hay. Ni en la justicia de San Lorenzo, ni en la justicia de Rosario hay ninguna presentación de nadie, no solo de Aragón, de nadie. Con lo cual, es indicativo de que prefiere las vías de hecho, prefiere el patoterismo de hecho, y no ocurrir ante los estamentos judiciales ilegales, Creo que no, como cualquier persona. creo que en ningún momento lo hablamos, pero me parece que hay un dato que es importante. Aragón no tiene ninguna propiedad societaria sobre IDM. No, Aragón nunca. Nosotros acompañamos a la justicia laboral y a la justicia penal una constancia que acredita que nunca fue titular de acción alguna. Y además nunca fue empleado de IDM, como él dice que ha sido. Entonces, esto está construido entre la mentira y la violencia. Esto lo habíamos... Y es lo que la justicia no debe tolerar.
Esto lo habíamos charlado en la entrevista anterior, pero él afirma tener una legitimación y nos había explicado. ¿Podemos repasar un poquito de eso como para que la gente entienda? Así, ¿desde qué posición él se legitima para llevar adelante estas vías de hecho? A ver, él dice que es apoderado de un porcentaje minoritario de accionistas. Yo nunca vi ese poder. He hablado con los colegas que IDM tiene de manera, digamos, permanente o que han trabajado en jurisdicción de la justicia civil y comercial, de la justicia laboral. Nunca nadie vio una procura, un instrumento formal que acredite que él es apoderado de algún accionista. Entonces, él se auto percibe y se autodenomina y pretende imponerse con ese carácter. Pero aunque fuera apoderado de algún accionista, al ser apoderado de un accionista minoritario o mayoritario, no es una patente de corso. O sea, no puede ir más allá de las prerrogativas que la ley y los estatutos marcan. Y él está convencido que sí, si no, no haría las cosas que hace. Bueno, Gustavo, mañana nos vamos a volver a conectar a ver qué sucede en esta audiencia. Por supuesto. Desde luego. Nos mantenemos al contacto. Gracias por estos minutos. Y por la claridad, por sobre todas las cosas. Gracias a ustedes. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, ahí pasó el abogado Gustavo Feldman. Caso que parece terminar de la peor manera, digamos. Es que mientras lo íbamos escuchando, lo que se puede identificar es el no cese en la conducta. No. Es decir, porque la prisión preventiva se pide en función de preservar el proceso, claro, no en la culpabilidad o no del delito específicamente imputado, sino que se tienen que cumplir distintos elementos, distintos extremos procesales. Y conforme nos manifiesta el doctor Feldman, entendió, se les explicó cuáles eran las normas de conducta a las cuales se sujetaba. Bueno, en violación de ello se pide esta audiencia que claramente tendrá que ser analizada a la luz del Código de Procedimiento, pero bueno, por lo que manifiesta el colega es una alta probabilidad de que se otorgue la prisión preventiva. Te hago un repaso de IDM, porque viste, nosotros decimos IDM y la gente que sabe que IDM. Bueno, IDM es una empresa de tratamiento de residuos peligrosos. Digamos, tenés una tipificación de medio ambiente de la nación y la provincia que te habilitan para el tratamiento de ciertos residuos. Bueno, IDM está habilitado para el tratamiento de residuos industriales peligrosos. Para su disposición final. Vos sos una industria, me traes los residuos a mí, yo los destruyo y te doy un certificado de que hay una destrucción. Es una empresa que tuvo como 4 familias eran. No me las voy a acordar todas, pero porque estoy haciendo de memoria. Pero el principal de esa familia era Enrique Lauría, un ingeniero que se había juntado con otras personas, Longoni, Segal, y me falta uno, me va a quedar uno en el medio. Entonces se juntaron un montón de personas y fundaron IDM. Empezaron una empresa muy próspera, fue durante mucho tiempo. Muy difícil la habilitación. Muy difícil. Enrique Lauría era un tipo con una visión interesante. Después puede ser cuestionable algunos procedimientos, pero bueno. Y él entra en una batalla y muere de un ACV masivo, ahora un par de años atrás. Y ahí empieza como una crisis interna en IDM, de management, y hasta que le suspenden los códigos para poder operar estos residuos. Entonces, al suspenderle eso, empiezan a acumular residuos dentro de la empresa que no los podían tratar. ¿Entendés? Eso empieza a generar unas cuestiones económicas, atrasos en el pago de sueldos. Y bueno, viene un grupo inversor a querer comprarlos. Hace meses. Venían de algunas negociaciones previas, pero en diciembre, ponele, fue. Se compran el paquete accionario. Dentro de ese paquete accionario, el único que no quiere vender, esto es Segal, que es un paquete accionario creo del 3%, 4%. Y es a quien teóricamente se ha apoderado Aragón, que estamos hablando ahora, que instaló un colectivo en la puerta de IDM desde diciembre. Él mismo lo reconoció, 6 meses estuvo en la puerta. Conforme el abogado de la querella se autopercibe o autoproclama apoderado porque no ha presentado ninguna documentación. Ninguna. A mí eso realmente me hace ruido, porque llegar a una instancia, tanto en el ámbito laboral, como es la intervención del juzgado de San Lorenzo, como en el ámbito penal, y afirmar tener una calidad que no se tiene sus consecuencias. El que la tiene sí es Segal, digamos, no es él.
Claro. Por lo menos eso es lo que dice, y él también lo cuenta bastante seguido porque genera mucha cantidad de videos, tuvo un material, más él arrancó en los medios de comunicación y fue tomado por muchos medios de comunicación, probablemente sin conocer que no eran los dueños, porque se titulaba Dueños de IDM denuncian escándalo. Sí, vaciamiento, era uno de los, era todo, sí, se era uno había de dado los, de los todo. puntos. Después eso empezó a perder como sustento, ¿viste? Entonces dejaron de tener espacio en los medios de comunicación tradicionales porque no tenía mucho sustento la denuncia. Vos decís, che, yo que soy dueño de este saco, pero sí es mío el saco. No, ¿cómo así? Bueno, empezó a perder sustento. Y terminamos, me parece que en una parte ya que no parecía, vamos a terminar en un proceso penal complejo, por lo que nos dice Feldman. Que en este tipo de cuestiones es muy difícil llegar a una prisión de preventiva. Claro, obvio. Es decir, ¿por qué? Porque los procedimientos tienen otros carriles. Claramente hay que ver cuál es la legitimación. Cuando uno habla de legitimación en términos civiles o penales es por qué yo me pongo en una posición jurídica y digo que tengo derecho. Es decir, Claro. que me legitima a realizar mi reclamo. Y esa es la piedra fundamental de cualquier tipo de reclamo. Y si no la tenemos... ya cuando interviene el Poder Judicial, cuando se te marca, cuando se te empieza a preguntar y vos tenés que acreditar en función de qué ejerces tu derecho y vas a una audiencia de pedido de medidas cautelares donde ya hay una orden judicial que te marca cuáles son las pautas de conducta que vos tenés que seguir de ahora en más y que no cumplirlas tiene una consecuencia. Claro. Es decir, estábamos hablando de que el jueves pasado se realizó la audiencia, que hubo reiterados incumplimientos hasta el día de hoy. Sí. Es decir, lo cual genera Al menos lo que dice. lo que Feldman. dice, sí, estoy tomando textual la exposición del doctor Feldman. Es decir, desde ese punto, desde el día jueves al día de la fecha, estos pocos días en los cuales se ha violado de forma reiterada esa orden judicial, no solamente conlleva una evaluación en cuanto a los peligros procesales de la turbación probatoria, porque no estoy cumpliendo lo que el mismo juez del proceso me dice que debo cumplir, sino que además genera un delito autónomo que es el incumplimiento de una orden judicial. Totalmente. Y ahí va subiendo la escalada procesal de las acciones, lo cual me interesa mucho saber cuál es, ¿Cómo sigue mañana? cómo va a seguir totalmente. Bueno, Seba, hacemos un cortecito y seguimos dialogando. Tenemos el tema del fútbol, la violencia, cómo actúa la justicia en estos casos, digamos, con las manos bastante atadas, porque termina siendo una cuestión que se convierte en penal, pero que debería venir de normas propias de una liga, ¿no? De una regulación de la convivencia. Bueno, lo debatimos ahora en un ratito. Dale.